Saben que en este tiempo estamos estudiando los 2 últimos capítulos de Hechos y estamos estudiando los últimos días del apóstol Pablo, cuando él estaba en el segundo cautiverio en Roma. Y saben que si ahora las cárceles nuestras son muy malas, porque hay que decir la verdad, nuestras cárceles son muy malas, su estado, la forma en que están los presos, en aquella época no tenía comparación con lo que era hoy. Porque en aquella época al preso lo instalaban en la cárcel, en el calabozo, con cepos en los pies, en sus manos, aunque Pablo tenía un poquito más de consideración con él, y si no tenía nadie que le ayudara, que le llevara comida, que le ayudara en sus cosas, estaba abandonado, podía morir de hambre, ¿no es cierto? Y en este momento Pablo está pensando en todas las personas que en toda su vida colaboraron con su ministerio. Y analiza unas cuantas de las personas al final del capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, que vamos a leer, algunos versículos ahí. Pablo desde la cárcel escribió la carta a los Efesios, a los Colosenses, y aparte escribió cartas personales como Timoteo, Tito, Filemón. Esas cartas personales, 2 fueron para Timoteo. Nosotros vamos a ver alguna referencia de lo que él estaba comentando de sus colaboradores en este tiempo y en el tiempo de su ministerio, ¿no es cierto? Y lo que estaba pidiéndole y compartiendo con Timoteo. Vamos entonces al capítulo de 2 Timoteo 4, vamos a comenzar con el versículo 9. Y yo estaba pensando, cuando meditaba en estos versículos, por eso puse ese título, los colaboradores en crisis, cuando una persona está en crisis, ¿no es cierto? Pablo no solo estaba en crisis, estaba en una situación terminal, porque eran sus últimos días en la tierra, ¿no es cierto? Y estaba, aparte de pensar en todas las cosas, estaba pensando en todas las personas que iban a quedar a cargo del ministerio y de las iglesias que él había fundado. Entonces su pensamiento era a veces preocupante. Vamos al versículo 9 entonces de este capítulo y vemos que él le dice a Timoteo: haz todo lo posible por venir a verme lo antes que puedas, cuanto antes. Se aproximaba el invierno y Timoteo estaba lejos, y para viajar en esa época en invierno era prácticamente imposible porque tenía que hacerlo por mar y las tormentas eran tan grandes que no podían hacerlo. Entonces él le pide por favor que venga lo antes posible. Seguimos con el otro versículo 10. Pues Demas, por amores tremendo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Tito había ido a hacer tarea en la iglesia y Crescente también, mandado por Pablo. Pero está hablando de Demas, ¿no es cierto?, que dice que lo había abandonado. Y si nosotros vemos algunos versículos con respecto a Demas, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo él habla de Demas. Por ejemplo, en Filemón 1:24 se refiere a Demas y fíjense cómo dice: también Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis compañeros de trabajo. Ahí lo menciono a Demas como compañero de trabajo de él, que lo ayudaba en la tarea de evangelización y en las tareas de la iglesia. Pero después, si nosotros vamos a Colosenses 4:14,
vemos que dice, saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Ya lo no nombra compañero, dice Demas solamente, ¿no es cierto? Y ahora venimos acá a Hechos y dice Demas, el que ha desertado, el que me ha abandonado. ¿Por qué lo abandonó? Porque amaba más las cosas del mundo, a lo mejor, porque tuvo miedo en una situación tan difícil, ¿no es cierto? Él dice, por amor a este mundo, por tener miedo a enfrentar las situaciones. Muchas veces hay personas que se entregan al Señor por un estado de emoción, dicen, voy a abandonar todo, voy a seguir al Señor, lo voy a servir. Y cuando llega la crisis, ahí empiezan a tambalear, ¿no es cierto? Y quieren volverse atrás. Y hay muchos que se vuelven atrás, ¿no es cierto? Y dejan las cosas del Señor. A veces vemos gente que estaba tan entusiasmado y de golpe no la vemos más en la iglesia, ¿no es cierto? Hay algunos que vuelven, pero Demas parece que no volvió, porque no se lo vuelve a nombrar. Y algunos lo relacionan con Demetrio, aquel que en Éfeso levantó el alboroto de todos los que hacían los ídolos y las estatuas, y que él se había entregado al Señor, pero después se volvió atrás. Pero no hay nada certero. Sigamos leyendo en 2 Timoteo, a quien nombra también. Después de Tito, nombra a una persona que fue muy amada por Pablo. Solo Lucas está conmigo. Lucas era un médico, ¿no es cierto? Y lo vemos en Hechos, que él fue el que escribió Hechos, y vemos que él narra Hechos en la segunda persona del plural, nosotros, ¿no es cierto? Entonces sabemos que él estaba con Pablo. Y él estuvo con Pablo en todo su viaje a Roma, su último viaje a Roma, acompañándolo, ¿no es cierto? Pero también lo acompañó en su ministerio. En la Biblia no se nombra muchas veces a Lucas, se lo nombra 2 o 3 veces nomás, pero todas las veces se lo nombra como un personaje muy distinguido, muy amable, muy amoroso. Fíjense lo que habrá sido para Pablo tenerlo a Lucas con él en la cárcel. ¿Saben que para que un prisionero tuviera un acompañante, tenía el derecho de tener 2 acompañantes, pero esos acompañantes debían de ser esclavos? Por lo tanto, es muy posible que Lucas haya tenido que aparecer como un esclavo de Pablo para poder estar con él. Y eso era lo que establecía la ley. Ahora, Lucas, todo el ministerio de Pablo se ocupó de su salud. Ustedes saben que Pablo tenía un gran problema de salud. Y él se ocupó de la salud de Pablo. Y él era el único que en ese momento estaba con Pablo todo el tiempo, acompañándolo y atendiéndolo en la cárcel. Y ¿saben una cosa? Él escribió Hechos, pero seguramente escribió Hechos y el Evangelio de Lucas. Pero seguramente él sería el que escribía todo lo que Pablo, las cartas a los Colosenses, las cartas a los Efesios, ¿no es cierto?, las cartas personales, porque Pablo tenía el problema en la vista que poco podía ver en los últimos años. Así que era muy posible que él atendiera también a Pablo en eso. Ahora dice, y recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. ¿Saben que Marcos es un caso muy especial entre los compañeros y colaboradores de Pablo? Marcos fue con Pablo en el primer viaje misionero. En la casa de Marcos fue donde fue Pablo a refugiarse cuando estaban orando todos los hermanos y él estaba preso, ¿se acuerdan? Y oraron y él salió de la cárcel y llegó a la casa de la madre de Juan Marcos. Marcos se llamaba Juan Marcos. Ahora es interesante ver que Marcos tuvo, podríamos decir, como un pequeño desencuentro con Pablo.
Después de su primer viaje misionero, leamos Hechos 13:13, él en el segundo viaje no quiso ir y se volvió. No quiso seguir y se volvió. Y él era primo de Bernabé, el otro acompañante de Pablo. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafo y llegaron a Perge de Panfilia. Juan, que es Marcos, se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Eso le molestó muchísimo a Pablo. Saben que Pablo era muy bravo cuando se enojaba. Tenía un carácter muy fuerte. Y yo creo que a veces largaba chispas. No era bueno estar cerca de él. Pero él se enojó con Marcos. Y en el otro viaje, cuando Bernabé quiso llevarlo, el primo, Pablo se opuso. ¿No es cierto? Vamos a Hechos 13:13. Ese es el que leímos, Hechos 13:13. Vamos a Hechos 15:36 y vamos a ver, algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en las ciudades donde hemos anunciado la palabra y veamos cómo están. 37. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente porque los habían abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos el trabajo. Y el 38 dice, y el 39, perdón, se produjo entre ellos, entre Bernabé y Pablo, un conflicto tan serio que se separaron. Y Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Saben que Bernabé nunca más volvió a viajar ni estar con Pablo. Trabajaron separados por Juan Marcos. Pero acá Pablo lo pide a Juan Marcos. Quiere decir que Juan Marcos había vuelto, ¿no es cierto? Se había arrepentido. Él era muy joven cuando comenzó el primer viaje con Pablo. Se había arrepentido, había vuelto y estaba con Pablo. Pablo pide por favor a Timoteo que lo lleve porque es de gran ayuda para él y quería tenerlo con él. Ahora, cuando vamos al otro versículo de Hechos, seguimos leyendo, de Timoteo 4, vamos a leer el otro versículo que sigue y nos nombra otro personaje. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Tíquico era otro colaborador de Pablo, que no es muy conocido, ¿no es cierto? El nombre a nosotros no nos suena mucho, como Bernabé, como Juan Marcos, como los otros colaboradores, como Timoteo, Tito. Pero Tíquico lo había acompañado en los viajes a Pablo y lo había ayudado cuando Pablo organizó una colecta en todas las iglesias para ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando necesidad y hambre. Entonces Tíquico, con Trófimo, que lo va a nombrar un poquito más adelante, él ayudó a Pablo recogiendo las ofrendas y luego llevándolas, que era una gran responsabilidad de llevar todo ese dinero en esos viajes tan largos cuando había tantos ladrones y todo lo demás. Él ayudó a Pablo, ¿no es cierto? Y él le colaboró en el primer encarcelamiento que tuvo Pablo, llevando las cartas de Colosas y de Éfeso. Y es muy posible que también llevara esta carta, porque Timoteo era pastor en Éfeso. Y él estaba mandando la carta, y es muy posible que la haya llevado a Tíquico. Y es un gran colaborador que nosotros no conocemos mucho en la Biblia, ¿no es cierto? En la iglesia a veces hay colaboradores que son, a veces sin que nadie lo sepa, manos derechas de los cuerpos pastorales. Y nadie sabe, en una iglesia grande a veces ni saben su nombre, ni lo conocen. Pero esa persona es un gran colaborador. Y si Pablo no lo hubiera nombrado, nosotros ni nos enterábamos que Tíquico había sido un gran colaborador de Pablo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se preocupaban por ser nombrados, por figurar, ¿no es cierto? Estaban en el corazón de Pablo y estaban en el momento
que él los necesitaba. Sigamos con el otro versículo. Cuando vengas, trae la capa que me dejé en Troa en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Miren, Pablo se preocupaba por las iglesias, se preocupaba por sus colaboradores, pero seguía estudiando la palabra. Ustedes saben que esos rollos que le estaba pidiendo, esos pergaminos que le estaba pidiendo, eran donde estaba escrito el Antiguo Testamento y a lo mejor parte de las cartas que ella estaba escribiendo. Y él las necesitaba para estudiar, para leerlo. Eso era lo que hacía él mientras estaba preso. Y el capote, era una capa que se metía por el cuello, tenía un agujero, era redondo, se metía por el cuello. Si no se lo llevaban pronto, venía el invierno y iba a morir él en esa cárcel de frío. Sigamos leyendo. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. El otro versículo. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. No sabemos si era de esos revoltosos que se oponían a algunas cosas que enseñaba Pablo, podría ser también eso, pero también se sospecha que podría estar entre los delatores de los cristianos. Ustedes saben que en esa época estaba Nerón persiguiendo y a veces los cristianos eran delatados para que caigan presos y los maten. No sabemos qué función cumplía él, pero evidentemente era utilizado por Satanás, porque Pablo le dice a Timoteo, cuídate de él, ten mucho cuidado, porque a mí me ha hecho mucho daño y te lo puede hacer a vos. Seguimos leyendo. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. El versículo siguiente, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Él podría haber sido muerto en ese momento, en su primera declaración, ¿no es cierto? Pero Dios lo protegió a pesar de que estaba solo. Ese pasaje que dice, esa frase, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Qué cosa hermosa, pensar que aunque nosotros no tengamos a nadie, el Señor siempre está a nuestro lado. Está relacionado con el Salmo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaron, tú puedes recogerme, tú me vas a tener en tus brazos y me vas a cuidar. El otro versículo, para ir terminando, el Señor me librará de todo mal y preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Antes de leer otros versículos para terminar, quiero que meditemos nosotros en nuestra vida. Verdaderamente nosotros, en esta iglesia que el Señor nos ha dado para servir, ¿somos colaboradores y somos buenos colaboradores? No necesitamos tener el título colaborador. Yo voy a contar una intimidad de mi célula. Yo tengo 3 colaboradoras, ¿no?, que me ayudan en la parte espiritual y todo eso. Pero hay una persona que hace un trabajo no solo para mi célula, sino para toda la iglesia, porque todos los ministerios la utilizan para su servicio, que tiene un don muy especial que ningún otro lo tiene tan amplio y que lo utiliza, porque a lo mejor hay otro en la iglesia que lo tiene, pero no lo utiliza como ella. Y yo no le he puesto ningún título a ella. Entonces, muchos le empezaron a decir a ella, uy, vos trabajás tanto y no te han nombrado colaboradora. Y entonces yo, cuando yo me enteré, yo le digo, mira, yo no te voy a poner el título de colaboradora, pero vos sos la única que puede realizar el trabajo que realizás. Y servís a todos los ministerios de la iglesia, todos te buscan para que vos hagas tu tarea.
Y aparte de hacerla, les enseña a las otras que lo hagan. Les enseña, les da clase cómo hacerlo. Pero ella no tiene título. Y yo a propósito no la nombré colaboradora. Por eso a veces no tenemos que tener el título de líder o de colaborador. Pero el Señor sabe si nosotros servimos o no servimos. Y quiero leer 3 versículos más para terminar esta meditación. Del mismo capítulo, los versículos del 6 al 9. El concepto que Pablo tenía de su vida. Del 6 al 9. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. ¿Saben que de ese sacrificio, ahí Pablo está diciendo, estoy para ser ofrecido como un sacrificio? Porque en aquella época se acostumbraba después de las fiestas a echar vino sobre los altares idólatras y prender fuego a eso como un sacrificio de gratitud. Y Pablo está diciendo que su vida va a ser ofrecida como un sacrificio. Él ya le había ofrecido todo lo que él podía ofrecerle al Señor. Su tiempo, su dinero, su título, su familia, porque nosotros no conocemos nada de la familia de Pablo. Él siempre estaba viajando con colaboradores, pero no se nombra, por ahí se nombra una suegra, pero nadie lo acompañaba. No sabemos por qué. Pero él le había dado todo al Señor, todo lo que tenía. Lo único que faltaba que hiciera, ofrecer su propia vida. Ahora es interesante cómo él termina su vida. Él se compara con los juegos que había en Roma. Y él dice, he peleado la buena batalla, las peleas que se daban en Roma, que eran a morir. El que ganaba vivía y el que perdía moría. He terminado la carrera. ¿No es cierto? El mismo ejemplo de las carreras que se hacían en Roma. He guardado la fe. Leamos el otro versículo. O sea, yo he sido firme en mi entrega al Señor y no le he fallado. Nunca me he vuelto atrás. Eso ha querido decir Pablo. Por lo tanto, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. ¿Todos estamos seguros que vamos a recibir la corona? Es importante saber eso. Vamos a recibir la corona. La corona de justicia se refería a una corona de laureles que se ponía cuando ganaban en las carreras y en los juegos. Pero allá el Señor dice que nos va a poner una corona llena de perlas, de acuerdo a nuestras obras. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Ahí Pablo dice, en otra versión, que está dispuesto al sacrificio y dice que está dispuesto a partir. Y esa palabra partir, irse, ¿no es cierto? Estoy partiendo. Cuando nosotros vamos llegando al fin de nuestras vidas, como yo que ya tengo unos cuantos, a lo mejor vivo muchos más, pero por lo menos ya estoy más cerquita que todos los que están acá. Pensamos, bueno, vamos terminando la carrera, vamos acercándonos al puerto, ¿no es cierto? Nuestra barca ya se va acercando al puerto para descansar. Pero él no dice, en esa palabra, con la figura del puerto, él no dice que va a acercarse al puerto, sino que dice que va a partir, se va a ir, ¿no es cierto? Él entonces está pensando en que va a ir a un lugar mejor, al reino, y ahí no va a estar de inútil. Cuando nosotros vamos allá, no se crean que nos vamos a pasar, perdone la expresión, panza arriba. Ahí vamos a trabajar también, a alabar todo el tiempo, a adorar a Dios, ¿no es cierto? Y a servir a Dios. Y él está pensando en eso que él va a hacer en ese momento. Y tiene esa seguridad y ese gozo, ¿no es cierto? Que a pesar que estuve solo, pero el Señor estuvo a mi lado, todos me abandonaron, muchos se volvieron atrás. Yo tengo esta seguridad.
de que voy a ir en una barca segura a la presencia del Señor. Así que Dios quiera que todos nosotros podamos estar con esa seguridad, no con ese sentimiento, porque los sentimientos cambian según las circunstancias. Por eso en los momentos de crisis tenemos que tener la seguridad que Pablo tenía para poder no volvernos atrás. Que el Señor le bendiga.